venido a buscar bendición del Señor en esta noche, amén. Lucas capítulo 11, del versículo 20 al 23. Muy bien, habiéndolo encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Más arriba como título dice, una casa dividida contra sí misma. ¿Qué más? Dice algo más, ¿no? O dice así nomás. Una casa dividida contra sí misma. Ahí nomás. Yo pensé que decía no permanece, pero esa es otra versión. ¿Vale? Hay algunas escrituras en la Biblia que aparecen diferentes. Bueno, entonces leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dijo, amén. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos al Señor, amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios, por la lectura de tu palabra. Dios Santo, habla en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Padre mío, Señor amado, tú nos traes, Señor, Padre mío, la lectura de estos versos, este versículo, mi Dios, en cuanto, Padre mío, la gente te cuestionaba, oh Dios. Cuestionaba el poder de Dios. Cuestionaba, Padre mío, de dónde venía ese poder para sanar, para libertar, para echar fuera demonios, como dice aquí la Escritura, oh Dios. Mas háblanos tú en esta noche, Señor. Edifícanos, Señor amado, por tu palabra, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, desde el más pequeño hasta el más adulto, los jóvenes, Señor. Sea abierto el conocimiento en esta noche para comprender tu palabra viva, Señor. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, de gracia y virtud. Sazona las palabras del predicador en esta noche. Usa este vaso de barro para bendición de tu iglesia, Señor. Guarda, Padre mío, la exhortación, el libre desarrollo de tu palabra. Vence toda oposición del enemigo, mi Dios. Tú eches fuera toda obra del diablo, Señor. Guarda el orden en esta noche, Señor. Que la concentración, Padre mío, la dedicación de tu pueblo en esta noche sea tener un oído atento, Señor amado. Una mirada atenta, Padre mío, como discípulo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús va a ser predicada tu palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. El Señor Jesús, todos entendemos y comprendemos que esta fue una predicación de Jesús mismo hacia la multitud y a sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el Señor, luego de hacer milagros, luego de sanar enfermos, luego de echar fuera espíritus inmundos. Amén, porque ¿cuántos creen que hay enfermedades físicas y enfermedades espirituales? Y dice que cuando se manifestaban esas enfermedades espirituales o esos demonios, dice que aparecía Jesucristo, el poder de Dios, y Él reprendía a los demonios y eran echados fuera. Amén, porque contra el poder de Dios nada se le podía oponer. Nadie se le podía resistir. Y el Señor daba esta enseñanza, amén, que aparece ahí desde el versículo 14 en adelante, hablando que una casa dividida contra sí misma, una casa dividida, ¿verdad, hermano? Es algo en lo cual no iba a permanecer porque estaba siendo o trabajando en contra de sí misma, decía, amén. O sea, había una oposición dentro de la propia casa. Porque él explicaba y él quería dar respuesta, amén, a esa interrogante o a esos pensamientos, porque muchas cosas
los gentiles o los religiosos de aquel tiempo no le hablaban al Señor, no les ponían todas las cosas, porque muchas cosas se las decían y se las preguntaban, pero otras cosas las pensaban, pero dice que el Espíritu de Dios o Jesús mismo conocía el pensamiento de aquellos. ¿Cuántos lo creen esta noche? Que Dios conoce nuestros pensamientos. Aunque no hablemos, aunque no digamos, amén, pero a veces nosotros en nuestro corazón decimos, ¿cómo es que Dios hace las cosas? ¿Para qué o por qué es que Dios que hace las cosas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces decía en el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Uno de los tantos, uno de los miles. Dios bendiga a la iglesia que Jesús echó y lo reprendió. Y que era mudo, dice. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, la gente se maravilló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces esa era la orden para alabar a Dios también. Se manifestó la enfermedad, se manifestó el espíritu, el demonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dice que Jesús, Dios bendiga a la iglesia del Señor, vio que ese demonio tenía mudo aquel varón, aquel hombre, y dice que él reprendió el espíritu, lo echó fuera. El mudo habló, porque el espíritu salió de aquel hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y cuántos mudos espirituales éramos nosotros, que el enemigo nos tenía la boca cerrada? Nos tenía atado el Señor. Y luego el Señor llegó a nuestras vidas y nos dio libertad, y ahora sí hablamos, ahora cantamos, ahora glorificamos el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente, hermano, ¿qué pasó? Se maravilló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando un niño, cuando un joven, amén, honra y bendice el nombre del Señor? Porque Dios trajo libertad. Porque Dios trajo sanidad en nuestras vidas, amén. Porque dice todo lo que pidiéramos al Padre, ¿verdad? En el nombre del Hijo, Él concedería esas peticiones en nuestras vidas. Porque cuántas veces nosotros fuimos con ruego delante de la presencia del Señor. Cuántas veces nos ha contado, y voy a tomar de esto también, no importa que esté presente, que mi hijo antes nunca le costaba cantar. Y también le costaba tocar. Le costaba pararse para poder tocar de pie. Y cuando tocaba el teclado sentado. Él no se perdía servicio, él no se perdía reunión. Venía tal vez a los talleres, venía a los ensayos, oraba, pero había algo que le faltaba. Y dice que ese nudo, esa atadura tenía que cortarle al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros orábamos y pedíamos a Dios, rogábamos a Dios. Y cuando llegó el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios tiene el momento para la liberación. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque con la Escritura nos relata así a nosotros, amén, que cuando dice que algunos pasaron, ¿verdad, hermano? Cierto, 38 y algo de años ahí al lado del estanque, o esperando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que alguien le metiera el agua para ser sano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquellos que sufrían de una y otra enfermedad, muchos años esperaron, pero llegó el Señor a su vida. Y dice que Él hizo la sanidad en un momento, en un instante. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así créalo usted también, hermano. Que si usted persevera, Dios va a hacer algo grande, algo importante con los jóvenes, con los niños, con todo aquel que se dispone en las manos del Señor. Porque aquel Jesús que está escrito, ¿verdad, hermano? Que Él dice que Él, ¿verdad, hermano? Cierto, estaba ahí obrando, amén, echando fuera demonios. Él también nos ha mandado a cumplir la misma obra. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y en mi nombre echarán fuera demonios, se harán a los enfermos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque este es el evangelio que nosotros creemos, ¿verdad, hermano? Ese evangelio que liberta, amén, que sana al enfermo, que perdona al pecador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Jesús estaba en eso, amén. Pero algunos de ellos decían por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Otros por otra parte, porque cada cual tiene su interpretación o su opinión, le pedían señales del cielo.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Otros solamente querían ver señales, solamente querían ver sanidades, querían ver solamente maravillas, cosas grandes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el Señor hace como quiere. ¿Sabía usted? Dios escucha nuestra oración, pero a veces Dios también analiza cuál es nuestra oración, con qué propósito, para qué cosa es nuestra oración. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque en uno de los judíos dice que los griegos pedían sabiduría. Los griegos, hermanos, eran estudiosos en número, en cosas de estudiar, ¿verdad, hermanos? Los cielos, la ciencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los judíos dice que ellos demandaban señales. Y él dijo la generación, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La generación mala, la generación tal vez, ¿cierto? Tal vez contraria a Dios demanda señal. Y él dijo, señal no le va a ser dada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, para que cuando pidamos, hermano, pidamos para aumento de fe. Pidamos para crecimiento. Pidamos para bendición de nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando pidamos y recibamos, tenemos una deuda delante del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Y dice, y otros para tentarle, dice, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo, dice 17, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y ahí entrega la respuesta al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo reino, ¿verdad, hermano? Cierto que no está pensando o trabajando, o realmente como en los tiempos de Nehemías. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que dice que uno estaban ahí a la puerta, uno estaban en la muralla, uno estaban en la construcción, porque Dios siempre, ¿verdad, hermano? Va a ir en crecimiento en nuestra vida espiritual, y nosotros vamos a tener que estar ahí velando, ¿verdad, hermano? Orando, peleando, luchando. Dice que con una mano tenían la espada y con la otra edificaban. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque esa es la posición que nosotros debemos tener para servirle a Dios. Porque son tiempos malos, hermano. Son tiempos de tentación. Son tiempos, hermano, en que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero yo me alegraba al escuchar algunos devocionales. Los de la dama los escuché todos. También guardé mi opinión y dejé que mi esposa respondiera. Amén, como el Espíritu le había guiado. Estoy escuchando también los de los jóvenes, aunque no lo respondo en el momento, pero sí lo escucho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y lo analizo, que los jóvenes están dejándose guiar por la palabra de Dios. Que todo, ¿verdad, hermano? Inspiración divina que viene de revelación de lo alto, esa edifica la vida del hombre, la vida del joven. Y dice así, que el reino que estaba dividido contra sí mismo, le decía al Señor, amén, dice que era asolado. Y siempre, dice, Satanás está, y si también, dice Satanás, perdón, está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú echó fuera a los demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Satanás, ¿verdad, hermano? Luego de esa gran conspiración que hubo en el cielo, dice que arrastró a la tercera parte, ¿verdad, hermano? De los ángeles del cielo. Y cayeron, ¿verdad, hermano? En la tierra, fueron enviados a la tierra. Amén. Y él solamente su fin es destruir, matar, robar y destruir. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Usted cree que Satanás viene a premiar a aquellos, verdad, hermanos, que le siguen? ¿O Satanás les va a dar un consuelo, una paz a aquellos que caen, verdad, hermanos, en sus redes? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que Jesús, que ese reino estaba totalmente, verdad, hermano, armado con una sola idea de poder destruir y traer, verdad, hermano, cierto, solamente división y destrucción a la vida del creyente. Ese es el propósito del diablo. Porque dice que la sentencia de él ya está dictaminada. Dice que él ya ha sido condenado. Amén. Dice que a él le espera no solamente el infierno, sino que el lago de fuego ardiente. Para él y a sus ángeles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que nos libre el Señor de nosotros también caer en esas redes. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Ese es el reino del que hablaba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? El Señor Jesús. Y el 19 dice, sí, pues yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Vuestros hijos, ¿por quiénes los echan?
Por tanto, ellos, dice, serán vuestros jueces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él dice, ¿verdad, hermanos? Que ellos también, ¿verdad, hermanos? Cierto, iban a tener una descendencia, ¿verdad? En los cuales iba, cierto, también echar fuera demonios, tal vez, cierto, pero tal vez no en el nombre del Señor. Por eso dice que ellos también iban a ser los jueces, cierto, de aquellos, ¿verdad? Pero dice el 20 más, y por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ciertamente, dice, si yo con mi poder, con el poder de Dios, dice, por el dedo de Dios, yo echo fuera demonios, los demonios, ciertamente es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Jesús le dijo que el reino de Dios es de esta manera. El reino de Dios como yo lo predico, como yo lo anuncio. Amén, con el dedo de Dios, con el poder de Dios. Amén, echar fuera demonios. Amén, libertar en los hogares, libertar a los hijos, libertar a los padres, libertar a aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor donde hay necesidades, donde han entrado espíritus inmundos para turbar la mente de los jóvenes, para turbar la mente de los padres, de los hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ciertamente cuando ha acontecido todo esto es porque he anunciado la palabra de Dios. He anunciado el evangelio. Es el reino de Dios. Amén. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, ¿o no, hermano? El reino de Dios lo ha mostrado Dios con su poder en nuestras vidas. Amén. Él se ha manifestado en nosotros. Amén. Nosotros no podemos decir y negar a Dios, Señor, tú no me has mostrado tu poder. Tú no te has manifestado mi vida. Yo no sé cuál es la diferencia, amén, que hay tal vez, cierto, entre aquellos que le sirven a Belcebú o aquellos que le sirven a Dios. Eso nosotros no lo podemos decir porque nosotros tenemos testimonio de que Dios, Él ha abierto con una llave poderosa nuestra vida y ha roto las cadenas. Amén. Cuéntelo, creen así, mi hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Pero dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Cuando Dios nosotros nos da la fuerza, nos da la voluntad para servirle, para buscarle. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y estamos fuertes en las manos del Señor, amén. Tenemos armas espirituales para trabajarle a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que ese hombre fuerte, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en cuanto a lo que posee, le dura solamente cuando viene otro más fuerte que él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando el enemigo, ¿verdad, hermano? Cierto, se hacía fuerte en nuestras vidas, nadie le podía arrebatar lo que él tenía. Probamos por todos los medios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nadie, ¿verdad?, podía devolvernos o entregar lo que nosotros, cierto, lo que nosotros teníamos, lo que se nos había sido arrebatado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso tuvimos que clamar a otro más fuerte que ese que tenía, ¿verdad, hermano? Cierto, la casa dividida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tuvimos que clamar a otro más fuerte para que Dios trajera libertad a nuestros hijos, a nuestras esposas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Porque cuando yo clamé a Dios, un día Dios escuchó mi oración y empezó, ¿verdad, hermano?, a venir esa bendición sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O usted no oró al Señor? ¿Usted no clamó a Dios? Porque nosotros todos tuvimos que un día acordarnos y mirar al cielo y decir, Señor, no encuentro refugio en ninguna otra cosa. Porque muchas veces nosotros las enfermedades espirituales, pensamos que son enfermedades físicas. Y son enfermedades espirituales y nosotros llevamos a nuestra hija, a nuestro hijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tiene cierto problema, ¿verdad, hermano? Y lo entregamos al médico, y lo entregamos al psicólogo. Y ahí el psicólogo lo llena, ¿verdad, hermano? Cierto, de medicamentos, de pastillas. Y le da una terapia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pensando, Dios bendiga a la iglesia, que por eso iba a recibir liberación. Pero no dejamos actuar o no hemos conocido todavía al hombre fuerte.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. A ese hombre más fuerte que viene, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y le quita y dice que él le ata. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Para poder rescatarle a usted y a mí, tuvo que ir y atar a otro y quitárselo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que aquí estamos en esta noche por solamente misericordia de Dios. Aquí en esta noche solamente estamos por el poder de Dios, porque nosotros no nos podíamos liberar a nosotros mismos. Hace poco alguien me estaba diciendo que yo no podía llegar, es que yo no lo podía dejar, es que yo no podía renunciar, pero vino uno más fuerte que él, ató al hombre fuerte y liberó aquella vida. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Ahora yo no sé cuántos de nosotros vamos a esperar y no creer a su palabra y a esperar que venga, ¿verdad, hermano, ese hombre y ate nuestra vida, ate nuestro hogar para así creer de que tenemos un Dios poderoso. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No vamos a pensar así, ¿verdad, hermano? Esperando desde que nos venga mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O pecar en cierta manera y así ahora ser rescatados por Dios. Siendo que hemos visto tantas maravillas delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué nos llama el Señor? Ahí mismo en el capítulo 11, Dios dice que nos llama a entrar o a estar siempre orando y velando delante de la presencia del Señor. 11 capítulo 11, versículo 1 dice así: Jesús y la oración. Gloria a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice la palabra del Señor. Así el Señor enseñó a orar. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal, dice. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dijo: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en una cama, no puedo levantarme a dártelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos negado a hacer algo? O tal vez cuántas veces nosotros nos hemos negado a orar por un hermano, a orar por la iglesia, a ayunar por la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y alguien golpea la puerta, y alguien clama, y alguien necesita, ¿verdad, hermano, cierto?, de la oración. Y alguien necesita del clamor, de la intercesión de ese hermano para ser liberado. Le quiere pan, quiere algo, ¿verdad, hermano, cierto? Porque han llegado a su casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Su casa está en una necesidad terrible y dice: no puedo porque ahora estoy en el hogar, estoy con mis hijos. Estoy en una comodidad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no puedo levantarme a dártelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios nos ayude, hermano. Porque si Dios ha demandado de nosotros sacrificio el uno por el otro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es porque estamos haciendo la voluntad del Padre en esta noche. Amén. Y dice: y aquel respondió, el 8, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No solamente oración. Tal vez diremos: ahora también voy a ayunar, ahora también voy a clamar por aquel necesitado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen, hermano, que hay necesidad en la iglesia? ¿Cuántos creen que hay necesidad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, en los pastores de la iglesia. Amén. Porque la iglesia tiene que orar por los pastores de la iglesia. Tiene que orar por los líderes de la iglesia. Tiene que orar por el más grande y por el más chico, porque todos, ¿verdad, hermano?, somos del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él dice que aún por su importunidad se levantará y le dará todo lo que posee. Y yo digo, dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos?
Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Buscar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pedir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O ahora tal vez somos como aquel que antes éramos pobres y luego tuvimos una posición, tuvimos algo y nos da vergüenza pedir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esto no es como aquel que mendigaba en algún momento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego, cierto, ya no tener necesidad. Según él ya no tiene, ¿verdad, hermano? Cierto, la necesidad de estirar la mano y pedir. De levantar los brazos y esperar de arriba bendición del cielo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así dijo el Señor, amén. Os digo que aunque no se, perdón, dice, porque os digo, pedid y se os dará. Amén, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que usted no está pidiendo? O ya hemos, como he dicho, hemos perdido la costumbre, hermano, de orar, de tener un momento de oración con Dios. Gracias, mi Dios. Si teníamos una media hora, una hora tal vez, una hora declarada para poder acercarnos al Señor y nosotros nos podíamos como un horario para poder, cierto, orar al Padre, rogar al Padre como Cristo lo hizo. Pero tal vez ya hemos dejado porque hemos cambiado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa manera, tal vez lo digo mal, esa rutina, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero hemos cambiado esa forma de buscar al Señor. Que nos ayude el Señor, hermano, porque dice que nosotros tenemos que estar orando. Así le dijo el Señor a sus discípulos, ayúdenme a orar, dijo. No pueden conmigo velar una noche. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él se fue a orar, se retiró un poco y luego ya nos dormimos, nos cansamos. Y cuando él llegó, le despertó la primera vez, le dijo, Pedro, despierta, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No has podido velar una hora conmigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hemos podido clamar ciertamente un mes de rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Será mucho lo que nos está pidiendo el Señor, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Pedid y se os dará. Porque dice que Él responde, hermano, la oración. Cuando ve que nuestro corazón está humillado delante de la presencia de Dios. Porque si esa tiene que hacer una oración sincera delante de Dios. No tiene que ser una oración solamente por compromiso. Tiene que ser una oración necesaria, sincera, delante de la presencia de Dios. Amén. Con toda devoción, como oraba el Señor, dice que Él oraba allá en el huerto del Getsemaní, hermano, y dice que Él oraba y dice que su sudor caían como gotas de sangre al suelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez era una madrugada helada, pero ahí estaba el Señor tan comprometido porque Él iba a ir a la cruz. Porque Él, verdad, hermano, cierto, tal vez había aflicción. Había tal vez cierto un poco de temor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dijo al Señor, le dijo a Dios, pasa de mí de esta copa si fuese necesario. Porque nosotros tenemos que reconocerlo, hermano. Tal vez con esto no puedo, Señor, ayúdame. Señor, tal vez no soy valiente para hacer las cosas. A veces me dispongo a llegar, es cierto, a los puntos de prédica y no puedo, Señor, soy cobarde, soy negligente, Señor. No me comprometo realmente en tu obra, Señor. Me decidí a leer la Biblia, Dios bendiga, a leerla en un año. Así como voy, ni siquiera en 10 años voy a leer ni el Nuevo Testamento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces emprendemos cosas y nunca las terminamos. Que Dios reprenda ese doble ánimo de nosotros, hermano. Pero dice que ahora el dedo de Dios, el poder de Dios, dice que tiene que estar en nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Él nos llama, ¿verdad, hermano?, a entrar y a velar para que no caigamos en tentación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así, ¿verdad, hermano?, estaba orando y hablando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y le dijo el Señor, pedid y se os dará. Y dijo, y se os dará, buscad y hallaréis. Amén, hermano. Porque Dios no se esconde de nosotros. Nosotros le buscamos y si le encontramos a Él. Buscad y hallaréis. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O acaso cuando nosotros estamos afligidos, hermano, nosotros hemos dicho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios ha cerrado los cielos para nosotros? En la Biblia muchas veces, cierto, algunos grandes profetas se vieron así
en una desolación, como que Dios no le respondía, como que Dios no les hablaba. Y no es porque estuviera molesto con ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios estaba molesto con el pueblo de Israel. Pero aquellos persistieron en el clamor, persistieron en la oración, hasta cuando un día Dios se movió en misericordia y abrió los cielos para hablar a su pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él dice, ¿verdad, hermano? Dice que buscad y la hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Qué hermoso, hermano, estos 3 pasos que Dios nos muestra a nosotros. Amén. Amén. Dios nos ayude. Primero siempre tenemos que empezar pidiendo. Amén. Amén. Buscando al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego llamando. Ya cuando damos con el Señor, ahí tenemos que golpear, hermano, insistir. Hasta que Dios nos abra la puerta. Es como una oración, hermano, que a veces nos cuesta entrar en la oración. A veces entramos con un poco sueño, un poco cansancio, y nuestra mente se nos va para allá y se nos va para acá. Y nosotros tenemos que persistir en esa oración hasta que entremos de lleno en la comunión con Dios. Y cuando nosotros entramos en esa oración es como si estuviéramos, hermano, hablando cara a cara con Dios, que todo lo que decimos, que sabemos que Dios la está escuchando, hermano, que Dios está recibiendo esa oración. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Y así el Señor dice lo que hablaba y decía, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros dice si su hijo le pide pan? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que están pidiendo nuestros hijos en el día de hoy? Un pan espiritual. Aunque a veces no lo reconocen, Dios bendiga a la iglesia del Señor y tengan muchas, ciertas inquietudes, tengan muchas, ¿verdad, hermano? Cierto, a veces falencia, ¿verdad, hermano? Los hijos, ellos inconscientemente están pidiendo pan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Están pidiendo paz, están pidiendo palabras de Dios. Están pidiendo consuelo en su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice así la palabra del Señor, amén. ¿Qué padre de hijo le pide pan y le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará, cierto, en lugar de pescado, le dará, cierto, una serpiente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que los días de servicio, ahí debemos estar, cierto, permanentemente, porque ahí nuestros hijos van a estar alimentándose con lo que ellos necesitan en estos tiempos. El joven, Dios le habla como joven. El niño, Dios le va a hacer vivir su niñez en la casa del Señor. Es adulto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, le va a hacer permanecer, ¿verdad, hermano? Y le va a entregar paz en los caminos del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. No podemos darle, ¿verdad, hermano? Cierto, algo, cierto, no le dará, Dios bendiga a la iglesia del Señor, algo que les dañe. Pero si se le pide un huevo, no le dará un escorpión, dice. Sí, pues vosotros siendo malos, porque somos malos, ¿verdad? Yo me reconozco como malo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, amén. Nosotros en general, cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así Jesús enseñaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cómo era la casa que Él tenía que formar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. ¿La casa tiene que estar dividida o tiene que estar unida? El hogar tiene que estar unido. Dios bendiga a la iglesia del Señor, todos remando para el mismo lado. Amén, todos ir en busca, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Cruzando ese mar, cruzando. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese mar, porque el Señor fue el que lo secó. Para pasar al pueblo a la liberación, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Dios fue el que separó las aguas. Amén, hermano. Dice que solamente Moisés tendió, ¿verdad, hermano? La vara. Pero dice que Dios abrió los mares. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. ¿Cuántos no hemos pasado en seco, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos no hemos pasado en seco? Y venía tras nosotros el enemigo. Y dice que Dios cerró las aguas. Y ahí quedó, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Los ejércitos de Faraón. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él las consumió. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando Dios quiere salvar, amén, Dios tiene que traer destrucción para los enemigos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano?
Y así estaba, ¿verdad, hermano? Para traer liberación a uno, Dios tenía que expulsar ese demonio. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. El versículo 21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, que le vence, le quita todas las armas en que confiaba y repartió el botín. ¿Sabe de lo que me acordé? Algo muy nuestro, amén. En la población donde yo vivía y arriba antes, había uno que era bueno, se creía el Martín Marga, y era alto y nadie le podía hacer frente, él les pegaba a todo. Y nosotros veíamos el show casi todos los fines de semana, porque yo trabajaba con mi hermano y al frente se veía, había un tipo de cancha y se veía todos los shows que hacían, ¿verdad, hermano? Dentro de todo lo que ellos hacían. Y un día apareció uno que no era ni tan grande ni nada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros todos dijimos, este es pan comido. No voy a decir el sobrenombre porque todos van a hacer que... Y era grande, era rubio, era grande el hombre. Tenía los brazos largos y a todos le pegaba. Y este era más bajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero algo tiene que haber sabido. Y cuando se fueron a las manos, hermano, no era tan chico que digamos, pero cuando se fueron a las manos, el más flaco, se lo tuvieron que quitarse al rubio, hermano. Porque a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces no vemos la fortaleza nosotros, amén, en aquel que es más grande. Amén, aquel que aparenta nuestros ojos, como dice la palabra del Señor, amén, sino que aquel que tiene la habilidad, aquel que tiene la diestra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el otro tuvo que retirarse avergonzado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Así lo hace Dios con nosotros, amén. El enemigo se cree poderoso, se cree fuerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ata la familia, ata los hogares, ata los hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos lo más fuerte que ha venido a desatar. Él ha venido a romper. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, yo he venido a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y él dijo, yo le entiendo a ti esa parte, no sé cómo lo entiende usted, el último versículo, y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que nosotros tenemos que seguir el mismo evangelio que Cristo nos trazó. Amén, nuestra casa unida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuestra casa fuerte, nuestra casa libre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así nosotros estamos de la mano del Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Así nosotros vamos a estar de la mano, del lado del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Y estaremos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Recogiendo esas bendiciones de parte de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No la estaremos menospreciando. No la estaremos nosotros desparramando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que nosotros siempre estaremos confesando, en mi casa hay bendición de Dios. Pero esa bendición, como el otro día dije y lo escuché por ahí, la victoria es nuestra, pero nosotros, hermanos, tenemos que pelear por ella. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Tenemos que dar la pelea. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. ¿Cuántos creen en este Jesús que dijo por el dedo de Dios? Y le invito a colocarnos de pie en esta noche, amén. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, amén. ¿Cuántos creen que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, hermano? Amén. Los que quieran pasen en esta noche a orar delante de la presencia del Señor y dígale gracias, Señor, porque tú limpiaste el camino, Señor. Tú abriste las aguas, Señor Jesús. Tú hiciste algo especial por nuestra vida, Señor. Y porque tu mano, Padre mío,